Hola, espero todos estén muy bien. En esta clase 10 vamos a hablar acerca de geometría. En particular vamos a hablar acerca de ángulos y triángulos. Entonces, primero vamos a hablar acerca de los ángulos. Los ángulos son aberturas entre dos rectas unidas por un punto. En este caso creo que es más fácil si lo dibujo. Entonces, un ángulo, ¿qué nos dice la definición? Es la abertura entre dos rectas unidas por un punto. Entonces, voy a hacer dos rectas. Ahí tenemos dos rectas. Bueno, creo que la segunda no quedó tan recta, pero ahí está. Tenemos dos rectas. Entonces, esta es la recta 1. Esta es la recta 2. Y este es el punto que une ambas rectas. A este punto que une a las dos rectas se le conoce como vértice. Y ahora quedamos que el ángulo es la abertura entre las dos rectas. Entonces el ángulo es esta abertura. Ahora, ya que tenemos bien claro el concepto de qué es un ángulo, hay dos sistemas para medir los ángulos. El primero de los sistemas es el más común y se llama el sistema sexagesimal. Y básicamente lo que hace es divide una circunferencia, un círculo, entre 360 partes, y a cada una de esas partes le vamos a decir grados. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, quedamos que tenemos una circunferencia, que es el círculo que tenemos aquí, y este lo dividimos en 360 partes. Aquí pues obviamente no lo vamos a dividir en las 360 partes, pero podemos ver que los ángulos se miden de izquierda y dan toda la vuelta. Es decir, el ángulo desde la línea de los 0 grados empieza hacia la izquierda. Es decir, los medimos en esta dirección. Ahora, el segundo sistema es el sistema cíclico. Y este sistema cíclico se mide en radianes. Ahora, pues estaría muy padre que nosotros pudiéramos usar cualquiera de los dos sistemas y tener algún tipo de relación entre ellos. Entonces, hay una fórmula que nos indica cómo convertir
grados en radianes. Y básicamente lo que nos dice esta fórmula es, si nosotros tenemos los grados, y los queremos convertir a radianes, necesitamos multiplicarlos por pi entre 180. Y esto es igual a los radianes. Ahora, si nosotros tuviéramos radianes y lo quisiéramos convertir a grados, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que despejar de esta ecuación grados. Entonces, grados sería igual a radianes. Este 180 está dividiendo, pasa multiplicando, y este pi está multiplicando, pasa dividiendo. Y estas son las dos fórmulas que vamos a usar. Vamos a poner algunos ejemplos. Entonces, el ejemplo número 1 es, tengo 150 grados. Ahora, esto es muy importante. Este signo que está aquí, creo que no se vio muy bien, este signo que está aquí es el signo que usamos para denotar los grados. Ahora, si nosotros tenemos 150 grados y lo queremos convertir a radianes, tenemos que usar nuestra fórmula. Entonces, teníamos que grados, yo tengo 150 por pi entre 180 es igual al número de radianes. Ahora, yo podría escribir esto como 150 entre 180 por pi. Y pues básicamente aquí ya no puedo hacer nada más que simplificar esta fracción. Puedo quitar este 0 con este 0. Ahora, ¿15 tiene mitad? No. ¿15 tiene tercera? Sí. 15 entre 3 me da 5. Y 18 también tiene tercera. 18 entre 3 me da 6. Y pongo el pi. Vamos a hacer otro ejemplo. Una forma muy fácil de distinguir entre grados y radianes, pues en primer lugar sería el signo. Este signito sabemos que nos denota grados. Otra forma muy fácil es que a los radianes prácticamente siempre los acompaña el pi. Ahora, imaginemos que yo tengo un ángulo de 3/4 de pi. Y este ángulo lo quiero convertir ahora a grados. Lo que nos dice la fórmula es que necesitamos multiplicarlo por 180 entre pi. Entonces tendría 3/4 de pi por 180 entre pi. Entonces, este pi se me va con este pi. Ahora, puedo dividir 180 entre 4. ¿Y cuánto nos da 180 entre 4? Perdón. Nos da 45. Y 3 por 45 nos da 135. Entonces, 3/4 de pi radianes son 135, y no se nos olvide el signo, grados. Ahora, ya entendiendo que existen dos formas de escribir los ángulos, o dos sistemas, hay que entender los tipos de ángulos.
Y para esto voy a usar una tablita que tenemos preparada, que es esta. Entonces hay 8 tipos de ángulos. En primer lugar están los ángulos agudos. Y los ángulos agudos son aquellos que son más grandes que 0 y más chicos que 90. Ahora, los ángulos rectos son aquellos que exactamente miden 90 grados. Y estos, como notación, lo que usamos para denotar el ángulo es poner un cuadrado. Los ángulos obtusos son ángulos que miden más de 90 grados y que son más chicos de 180 grados. Los ángulos colineales son ángulos que exactamente miden 180 grados. Ahora, los ángulos entrantes son ángulos que miden más de 180 y menos de 360. Y aquí es muy importante que recordemos cómo medíamos los ángulos. Entonces, habíamos quedado que empezábamos de la línea que tenemos horizontal y hacia la izquierda hasta encontrar la segunda línea. Entonces, aquí podemos ver, y me voy a regresar al dibujito, aquí podemos ver que en el primer cuadrante vamos a tener ángulos agudos, exactamente donde tenemos la división entre el primero y el segundo cuadrante, o sea, el eje de las Y's, vamos a tener los ángulos rectos. Ahora, en el segundo cuadrante, quedamos que son ángulos que miden entre 90 y 180 grados, que son los ángulos obtusos. En donde está el eje de las X's, son los ángulos que miden exactamente 180 grados, que son los ángulos colineales. Ahora, en el tercer cuadrante, voy a tener ángulos entrantes. Y por último, tenemos que los ángulos perigonales son ángulos que exactamente miden 360. O sea, son ángulos que son la circunferencia completa. Entonces, en el cuarto cuadrante, igual vamos a tener ángulos entrantes. Y exactamente cuando le di toda la vuelta al círculo, voy a tener los ángulos perigonales. Ahora bien, otra clasificación que es importante de los ángulos son los ángulos suplementarios. Entonces, se dice que dos ángulos son suplementarios si su suma da 180. Por ejemplo, si yo tengo dos ángulos, aquí vamos a poner suplementarios, siempre que yo tenga una línea recta y ponga, este es el ángulo A y este es el ángulo B, si se fijan, todas las líneas rectas que yo dibujo horizontalmente son ángulos colineales, son ángulos que miden 180 grados. Entonces, cualquier ángulo que esté sobre una línea siempre va a ser suplementario. Pinte yo la línea que pinte, podríamos hacer otro ejemplo. Podría yo dibujar la línea, vamos a dibujarla ahora volteada. Entonces ahora voy a decir que este es A y que este es B. Quedamos que todo este ángulo, que lo voy a dibujar con rojo, todo este ángulo es colineal, mide 180 grados. Y podemos verlo aquí en el dibujito. Ahora, no importa cuánto mida A o cuánto mida B, todo el ángulo rojo mide 180. Y la suma de los ángulos es el ángulo completo, que es el rojo. Entonces, este ángulo mide 180, por lo tanto, A
y B son ángulos suplementarios. Y tenemos la misma lógica para los ángulos complementarios. La única diferencia entre los ángulos suplementarios y los complementarios es cuánto tienen que sumar. Los ángulos suplementarios tienen que sumar 180, mientras que los ángulos complementarios tienen que sumar 90 grados. Y aquí tenemos un dibujo que lo explica muy bien. Ahora bien, otro ejercicio que tenemos que pintar son las rectas paralelas cortadas por una recta o por una secante. Suena muy sofisticado, pero ahorita que ponga el dibujo va a estar más fácil de entender. Entonces, básicamente el dibujo es este. Tenemos dos rectas paralelas, que son esta recta y esta recta. Y estas rectas están cortadas por otra línea, que es la línea que las cruza. ¿Sale? Entonces, en este dibujito, si se fijan, tenemos 8 ángulos. El ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3, el 4 y así sucesivamente. Y este ejemplo nos va a servir para pintar los ángulos opuestos por el vértice. Y básicamente estos ángulos son opuestos. Entonces, como ya se lo pueden imaginar, son ángulos que tienen el mismo vértice, pero que están ubicados uno contra el otro. Por ejemplo, aquí podemos ver, el ángulo 1 tiene este vértice. ¿Cuál está ubicado del otro lado que el ángulo 1? El ángulo 3. Y está conectado por el mismo vértice. Entonces, en este caso, el ángulo 1 es un ángulo opuesto a 3. Y lo que es muy padre de los ángulos opuestos es que son iguales. ¿Qué quiero decir? Vamos a decir que el ángulo 1 mide 50 grados. ¿Sale? Entonces, si el ángulo 1 mide 50 grados, tendríamos que decir que el ángulo opuesto, el ángulo 3, mide igual 50 grados. Otro ejemplo de ángulos opuestos, por ejemplo, el ángulo 2. ¿Cuál está del otro lado del ángulo 2? El ángulo 4. Me fijo en el vértice. Este es el vértice del ángulo 2. Es el mismo vértice que el ángulo 4. Entonces, 2 es opuesto a 4. Por notación, para referirme a los ángulos, voy a hacer este signo. Si se fijan, es como un signo que más o menos hace un ángulo. Entonces, habíamos quedado que los ángulos opuestos son iguales. Y lo mismo con 2. Otro tipo de ángulos son los ángulos adyacentes. Y estos ángulos son ángulos que tienen un lado en común y en las rectas paralelas cortadas por una secante suman 180 grados.
Básicamente, hay que recordar, los ángulos que suman 180 grados son suplementarios. Entonces, ¿qué nos dice la definición? Parece más complicada de lo que es. Nos dice dos ángulos que tienen un lado en común. Entonces, por ejemplo, ¿el ángulo 1 y el ángulo 2 tienen un lado en común? Sí, es este lado que está aquí. Entonces, el ángulo 1 y el ángulo 2 son adyacentes. Y si son adyacentes, eso quiere decir que el ángulo 1 y el ángulo 2 suman 180. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué otros comparten un mismo lado? Por ejemplo, el ángulo 1 y el ángulo 4 comparten un mismo lado. Sí, este lado. Ahora, ¿están en la misma paralela cortada por la secante? Sí. Están en el mismo círculo, ¿no? Entonces, el ángulo 1 y el ángulo 4 son adyacentes. Y si son adyacentes, sabemos que tienen que sumar 180. Ahora, otro tipo de ángulos son los ángulos internos no adyacentes situados en distinto lado de la secante. Entonces, como truco, vamos a regresarnos a los ángulos adyacentes. Y los ángulos adyacentes tienen, aparte de esta definición, lo más fácil para identificar los ángulos adyacentes es que están juntos. Si se fijan, por ejemplo, el ángulo 1 y el ángulo 4 están juntos. El ángulo 1 y el ángulo 2 están juntos. El ángulo 5 y el ángulo 8 están juntos, están del mismo lado y están cortados por la misma recta secante. Entonces son adyacentes también. Ahora, si son no adyacentes, ¿qué quiere decir? Que no están juntos. Entonces, de golpe, podemos saber que, por ejemplo, el ángulo 2 y el ángulo 1 no pueden ser no adyacentes, porque son adyacentes, están juntos. Entonces, ¿quiénes son nuestros candidatos a ser ángulos no adyacentes? Son los ángulos que no están juntos. Por ejemplo, el 1 y el 5, el 3 y el 5, el 4 y el 6, todos esos ángulos que no están juntos son candidatos a ser ángulos internos no adyacentes. Pero además, necesitamos que estén en distinto lado de la secante. Esta es nuestra recta secante. Entonces, por ejemplo, el 4 y el 5 no están juntos, pero están del mismo lado de la secante. Entonces, el 4 y el 5 no nos funcionan. Ahora, vamos a ver. Por ejemplo, el ángulo 3 necesita un ángulo que esté en distinto lado de la secante. Entonces, por ejemplo, el ángulo 3 y el ángulo 5 son ángulos no adyacentes internos.
Y si se cumple esta regla, son ángulos iguales. Entonces, el ángulo 3 es igual al ángulo 5. Otro ejemplo podría ser dos ángulos que no estén juntos, que no estén del mismo lado de la recta. Por ejemplo, el ángulo 4 y el ángulo 6. Entonces, esos son ángulos internos no adyacentes. Entonces, el ángulo 4 es igual a el ángulo 6. Ahora, lo mismo, pero ahora tenemos ángulos externos no adyacentes. Y como ejemplo, son ángulos que no están uno junto al otro. ¿En qué difieren los ángulos internos de los ángulos externos? Para poder identificar los externos, necesitamos que estén fuera de las rectas paralelas. ¿A qué me refiero con que estén fuera de las rectas paralelas? Podemos ver que apuntan al lado contrario de la recta paralela. Por ejemplo, el ángulo 2 y el ángulo 8. Si nos fijamos en los que habíamos dicho que eran ángulos internos, son los ángulos 3 y el ángulo 5. Porque estos son ángulos que están internamente, están dentro de esta región. Están contenidos dentro de las dos rectas paralelas. Entonces, estos que están aquí adentro son internos. Los que están afuera de las dos rectas, o sea, los que están acá o están acá, son ángulos externos. Entonces, los ángulos internos no adyacentes, primero tiene que ser un ángulo interno. Entonces, tiene que ser o el 3, o el 4, o el 6, o el 5. Y aparte tienen que ser no adyacentes, o sea, no pueden estar juntos. Entonces, tienen que ser ángulos como el 3 con el 6 o con el 5. El 4 con el 5 con el 6. Pero además necesitamos que estén del otro lado, en distinto lado de la secante. Entonces, el 4 no puede con el 5. Entonces, el ángulo alterno interno del 4 es el 6. El ángulo alterno interno del 3 es el 5. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero ahora para los ángulos externos. Tienen que estar fuera de la región amarilla, o sea, en la región verde. Entonces, es el 1, el 2, el 7 y el 8. Y tienen que estar en distinto lado. Y además, no pueden estar en la misma sección. Entonces, por ejemplo, el 1 y el 7, el 2 y el 8. Entonces, los ángulos externos no adyacentes se les llaman también ángulos alternos. Y en este caso quedamos que el ángulo 2 es igual a el ángulo 8 y que el ángulo 1 es igual a el ángulo 7. Otro tipo de ángulos son los ángulos correspondientes, que son ángulos que no son adyacentes y están del mismo lado de la secante. Entonces, voy a volver a pegar el dibujo. Entonces, vamos a ver primero el lado izquierdo.
lo voy a dibujar de verde. Y el lado derecho lo voy a dibujar de naranja. Entonces, tienen que ser ángulos que estén del mismo lado de la secante y que no sean adyacentes. Entonces, necesitamos que estén del mismo lado. O sea, podría ser el 2 y no puede ser adyacente. Entonces, ¿cuál sería el ángulo colateral del 2? El 6. Están localizados del mismo lado. Están en el lado verde. Y además están en la misma ubicación, pero en otra recta. Este está en este y este está en este. Entonces, el ángulo 2 es correspondiente con el ángulo 6. Entonces, ¿qué necesitamos para que sean correspondientes? Que estén del mismo lado de la recta secante y que estén del mismo lado de la recta paralela. Y si son correspondientes, son iguales. Entonces, el ángulo 2 es igual al ángulo 6. Otro ejemplo, por ejemplo, vamos a ver el ángulo 1. ¿Cuál sería el correspondiente del ángulo 1? Necesitamos que esté del mismo lado y que esté en otro círculo, no puede ser adyacente. O sea, el 4 ya no fue. Ahora, necesitamos que también esté del mismo lado de la recta paralela. O sea, tiene que estar en la mitad de arriba. Del mismo lado y en la mitad de arriba. Entonces es el 5. El ángulo 1 es correspondiente al ángulo 5. Por lo tanto, el ángulo 1 es igual al ángulo 5. Otro tipo son los ángulos colaterales internos. Entonces, necesitamos que sean internos. Necesitamos que sean colaterales y necesitamos que sean no adyacentes. Entonces, voy a borrar esto, los colores. Los ángulos internos quedamos que caen en la región de las dos paralelas. Entonces, estos son ángulos internos. ¿Va? Híjole, no sé por qué no se dibujó bien. Entonces, estos son ángulos internos y estos son ángulos externos. Entonces, en primer lugar, para que sean colaterales internos, tienen que ser internos. Además, tienen que ser no adyacentes. Entonces, no pueden estar juntos. Por ejemplo, el 3 y el 4 no pueden ser. El 6 y el 5 tampoco. Y necesitan ser colaterales. O sea, necesitan estar del mismo lado. El 3 y el 6, por ejemplo. Y el 4 y el 5. Y lo que tienen de particular estos ángulos colaterales internos es que su suma vale 180. Entonces, habíamos dicho que el ángulo 3 y el ángulo 6 son colaterales internos. Entonces, su suma vale 180. El 4 y el 5 habíamos dicho que son colaterales internos. Entonces, el ángulo 4 más el ángulo 5 vale 180 grados. Y finalmente están los ángulos colaterales externos, que es exactamente lo mismo, pero tienen que ser ángulos ahora externos. Entonces tienen que ser externos y tienen que cumplir las mismas características. Tienen que ser colaterales y no adyacentes. Entonces, necesitamos que sean externos. Entonces, nuestros candidatos por ser externos son el 1, el 2
el 7 y el 8. Ahora necesitamos que estén del mismo lado. Por ejemplo, el 1 y el 8. Y es la misma regla que los colaterales internos. El ángulo 1 más el ángulo 8 tienen que valer 180. Y el ángulo 2 y el ángulo 7 igual tienen que valer 180. Y eso es todo por el tema de triángulos. Perdón, de ángulos. Ahora vamos a pasar al tema de triángulos. Los triángulos son polígonos que se forman por la intersección de tres rectas. Entonces, tenemos una recta, dos rectas, tres rectas juntas, ¿sale? Y si nos fijamos, los triángulos entonces tienen un vértice, dos vértices, tres vértices. Entonces tenemos tres vértices. ¿Cuántos lados tenemos? Un lado, dos lados, tres lados. ¿Y cuántos ángulos tenemos? Tenemos un ángulo, tenemos dos ángulos, tres ángulos. Ahora, existen varios tipos de triángulos. En primer lugar está el equilátero. Y los equiláteros tienen los tres lados iguales. Y son como el triángulo que dibujé aquí arriba. Lo voy a volver a dibujar. Entonces es este. Ahora, otro tipo de triángulo es el isósceles, que tiene dos lados iguales. Entonces, un ejemplo es este triángulo, donde este lado y este lado son iguales. Y este es más chiquito. Y por último, está el triángulo escaleno, que tiene los tres lados diferentes. Y más o menos se ve así. Quedó medio feo, lo voy a volver a hacer. Ok. Este sería un ángulo escaleno. Lo que es interesante de los triángulos son sus propiedades. Y la más interesante de ellas es que la suma de sus ángulos vale 180. Por ejemplo, este triángulo tiene el ángulo 1, el ángulo 2 y el ángulo 3. Y yo sé que como es un triángulo, el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 valen 180 grados. Y eso sería todo de la clase de hoy.
A continuación vamos a resolver el siguiente problema. Queremos encontrar el valor de los ángulos A y B, dada la información de que este ángulo de aquí es 45 grados y este otro ángulo es 117 grados. Bueno, fijémonos en cosas cruciales. Para empezar, este lado del triángulo coincide con este segmento de recta. De hecho, son la misma recta, ¿no? Y más aún, esta recta de aquí, digamos L1, es paralela a esta otra recta, digamos L2. Por lo tanto, como estas dos son paralelas y esta es la misma recta, podemos obtener lo siguiente. El ángulo de aquí, es decir, obtenemos que este ángulo D es igual a B. Y más aún, observemos que esta recta intersecta a esta otra recta. Entonces, el ángulo total de aquí debe ser 180 grados. Por lo tanto, nosotros sabemos que 117 grados más B son igual a 180 grados. ¿Ok? Entonces, podemos despejar a B de esta ecuación. Es decir, B es igual a 180 grados menos 117 grados. ¿Ok? Ahora, dado que los ángulos internos de un rectángulo, un triángulo, deben de sumar 180 grados, obtenemos lo siguiente. Tenemos que A más B más 45 grados, que correspondería a C, tiene que ser igual a 180. Y podemos decir inclusive más, ¿no? De hecho, nosotros ya sabemos exactamente quién es el valor de B. Nosotros sabemos que B es igual a 180 grados menos 117. Por lo tanto, A tiene que ser igual a 180 menos 180 menos 117 menos 45, todo en grados. Y esto es igual a 117 menos 45. Con una calculadora pueden verificar cuáles son estos valores exactamente. Ejercicio 6. Un ángulo de 113 grados corresponde a un ángulo y nos dan distintas opciones. A agudo, B grave, C obtuso, D colineal. Para este ejercicio tendremos que utilizar un poco de teoría. Como ustedes saben, los ángulos se pueden clasificar en agudo, recto y obtuso dependiendo de cuánto miden. Si es menor a 90 grados es agudo, si es igual a 90 grados es recto y si es mayor a 90 grados obtuso. 113 grados es mayor a 90 grados, entonces podemos concluir que la respuesta es el inciso C, obtuso. Cuatro. Encuentra el ángulo X y el valor de todos los ángulos. Entonces, nos piden encontrar cuánto vale esa X que estoy señalando y todos los demás ángulos que estoy señalando. Para este ejercicio también tendremos que utilizar teoría. Tenemos que recordar que ángulos suplementarios
suman 180 grados y qué ángulos opuestos por el vértice son iguales. Lo primero que haremos es nombrar los ángulos para poder resolver de mejor manera el ejercicio. Entonces, yo nombré esos dos ángulos A. ¿Por qué los dos son A? Porque como son opuestos por el vértice son los mismos, y esos dos de abajo B por la misma razón. Utilizando teoría sabemos que el ángulo X tiene que ser igual a esa C que voy a escribir, porque son opuestos por el vértice, y que 130 grados tienen que ser iguales a D que escribí por la misma razón. También sabemos que el ángulo X más A es igual a 180 y 130 más B es igual a 180 por ser ángulos suplementarios. Para encontrar B, lo que haré ahora es utilizar la propiedad de ángulos suplementarios. Yo sé que 130 grados más B tiene que ser igual a 180 grados. Lo único que tengo que hacer ahora es despejar a B, es decir, dejarla sola. Por lo que pasaré esos 130 grados que estaban sumando del otro lado restando. El resultado es B igual a 50 grados. Si se fijan, la figura se conforma de dos líneas paralelas, por lo que sus ángulos, al ser paralelas, van a ser los mismos. Entonces, habiendo dicho esto, yo puedo afirmar que X es igual a 130 grados, porque si se fijan, en la línea paralela de abajo, eso es lo que vale ese ángulo. Y también puedo decir que A es igual a 50 grados por la misma razón. Entonces lo que haré ahora va a ser escribir los ángulos 130, 50, 130 y 50, que si se fijan son los mismos a los de la línea paralela. Ejercicio número 3, obtén el valor del ángulo X. Queremos encontrar ese ángulo que estoy señalando. Y para esto utilizaremos teoría. Sabemos que el ángulo de 2x menos 15 igual al ángulo de x más 40 tienen que ser iguales porque son opuestos al vértice. Y sabemos que el ángulo de 2x menos 15 más el ángulo de x es igual a 180 por ser ángulos suplementarios. Entonces, utilizaremos la primera propiedad. Igualaremos el ángulo de 2x menos 15 igual al ángulo de x más 40 para poder despejar al ángulo de x y saber cuánto vale el ángulo de x. Entonces, lo primero que haré es pasar los ángulos de x de un lado y todo lo demás del otro lado. Y voy a sacar ese 2 que está multiplicando porque el orden de los factores no altera el producto en una multiplicación. Y tengo que el ángulo de x es igual a 55 grados. Después, usando la segunda propiedad, yo sé que el ángulo de 2x menos 15 más el ángulo de x tiene que ser igual a 180 grados por ser ángulos suplementarios. Y sustituiré el ángulo de x que encontré en la primera ecuación en esa segunda. 2 por 55 menos 15 más 55 tienen que ser igual a 180. Multiplicando, tengo que 2 por 55 es 110, menos 15 más 55 igual a 180. Y lo único que tengo que hacer es resolver esa operación. 110 más 40 igual a 180. 150 es igual a 180. Si se fijan, esto es una contradicción, porque 150 no es igual a 180, por lo que podemos concluir que no hay solución. Ejercicio número 8. Convierte el número 1.04 de radianes a grados. Y nos dan distintas opciones: A 90 grados, B 56 grados, C 60 grados y D 23 grados. Entonces, para resolver este ejercicio tenemos que recordar un poco de teoría. Sabemos que un radián es igual a 180 grados entre pi. Y queremos saber cuántos son 1.04 radianes en grados. Entonces nosotros no conocemos ese valor. Si se fijan, eso se parece a algo que ya hemos visto, que es la regla de 3. Entonces procederemos a resolver este ejercicio por medio de la regla de 3.
Lo que vamos a tener que hacer es multiplicar 1.04 por 180 entre pi, y todo eso lo vamos a dividir entre 1, porque si recuerdan, la regla de 3 dice que los extremos se multiplican y se divide entre el que queda solo. Desarrollando un poquito más, si se fijan cómo se divide entre 1, en realidad lo único que vamos a tener que hacer es multiplicar 1.04 por 180 entre pi. Recuerden que la operación de una multiplicación cuando tenemos fracciones es horizontal, entonces vamos a hacerla. 1.04 por 180 es igual a 187.2, y ahí es como si tuviéramos un 1 en el denominador, entonces lo dividimos entre pi. Simplificando un poco, 187.2 entre 3.14, porque 3.14 es igual a pi, y haciendo esa operación tenemos que eso es igual a 59.61. Ahora, como tenemos números enteros, vamos a redondear esa cifra, y como el decimal es 6, sube al siguiente número, que es 60. Entonces la respuesta correcta es C, 60 grados. Ejercicio 10. Dado el siguiente triángulo rectángulo, obtén el ángulo B si sabemos que A es igual a 55. Entonces, tenemos ahí una imagen que nos muestra el ejercicio y queremos encontrar los ángulos del triángulo, que ya los remarqué en rojo. Para este ejercicio tenemos que recordar teoría, que es que la suma de los ángulos de un triángulo debe ser igual a 180 grados. Es decir, A, B y C tienen que ser igual a 180. Nosotros en el ejercicio ya sabemos que A es igual a 55 porque ya nos lo dan. Y sabemos por teoría también que ese ángulo C es de 90 grados por su forma. Entonces lo único que tenemos que hacer para resolverlo es sustituir los valores. 55 más B más 90 es igual a 180. Y lo que tenemos que hacer ahora es despejar a B. Pasamos entonces el 55 y el 90 que estaban sumando del otro lado restando. Por lo que tenemos B es igual a 180 menos 90 menos 55. Y lo único que tenemos que hacer es resolver esa operación, que es igual a 35 grados.